los sistemas operativos. Dentro de la historia de los sistemas operativos, la informática que conocemos actualmente se puede decir que nació a partir de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en los años 40. En esta época no existía ni siquiera el concepto de sistemas operativos, y los programadores se comunicaban directamente con el hardware de las computadoras trabajando el lenguaje de las máquinas. La definición del término sistema operativo se dio en la década de los años 50. Es necesario recalcar, hablando desde el punto de vista de la historia de los sistemas operativos, que el primero que se creó fue un ordenador llamado IBM 704 en 1956, y la única función que tenía era comenzar la ejecución de un programa cuando el otro terminaba su función. Después de todos estos conceptos aparece un nuevo sistema en los años 60. Se produce una revolución en los sistemas operativos, empiezan a aparecer las multitareas, los multisistemas de multiusuarios, entre otros. En esa década apareció Unix, que es la base de la mayoría de los sistemas operativos que existen hoy en día. Cuando de la historia de los sistemas operativos se habla, es primordial mencionar a uno de los más importantes en el mundo, Windows. La compañía como tal nació de una idea que salió luego de una conversación entre William Gates y Paul Allen en 1975. Estos dos iconos se conocieron mientras hacían estudios de especialización por el apego que tenían en común para programar la computadora PDP-10 de la empresa digital Equipment Corporation. Pocas personas habían escuchado de la existencia de las microcomputadoras, pero aparecieron dos jóvenes apasionados por la informática, Bill Gates y Paul Allen. Ellos decían que la informática personal es el camino hacia el futuro. El objetivo principal de ellos en un inicio fue lograr que en cada vivienda estuviera presente un tipo de ordenador personal. El sistema operativo Windows tiene diferentes versiones, de las cuales son una interfaz gráfica con menús desplegables, ventanas en forma de cascadas y soportes para el mouse, multitarea cooperativa, es una de las aplicaciones que tiene el sistema. Windows 1.0 tiene un peso de 256 kilobytes, el cual se recomienda para instalar este sistema tener 512 kilobytes. Nacieron las aplicaciones como Excel, Word, CorelDRAW. Estos fueron los primeros programas de Windows. En la historia de los sistemas operativos, ahora es necesario hablar de XP. Básicamente fue una versión tipo adaptación de Windows 2000 y con varios componentes mejorados. Se comenzó a distribuir en 2001 y a pesar de tener una cuota en el mercado de 46.33%, fue superando por Windows 7 con 46,60% de la cuota en el mercado. Ya para el 2003 tiene una cuota de 500 millones de ordenadores. Las letras XP significan experiencia, experience en inglés, aunque su nombre en clave inicial fue Vista. Ampliando un poco más la información, cuenta con un par de versiones que dependerán del contexto informativo, abarcando todos los computadores de uso domésticos o negocios. Además de los equipos portátiles, es el primer sistema operativo de Microsoft que está orientado para el consumidor, que construyéndose en un núcleo y estructura del Windows NT está disponible en versiones para las plataformas de 32 y 64 bits. Las características que componen este sistema son: tiene un ambiente gráfico más agradable que el de sus predecesores, tiene secuencias más rápidas y de iteración. Una capacidad del sistema operativo es desconectar un dispositivo externo e instalar nuevas aplicaciones que son controladas sin la necesidad de reiniciar el sistema. Tiene una interfaz de uso mucho más fácil y uso de varias cuentas de Ubuntu. Este sistema operativo es de distribución Linux que ofrece una orientación principalmente a los ordenadores personales, aunque también proporciona soporte para algunos servidores. Es una de las más importantes distribuciones de Linux a nivel mundial. El objetivo se concentra principalmente en facilitar la libertad del uso que puede realizar, la instalación tan fluida y los lanzamientos regulares. Este proyecto nació gracias a la iniciativa que tuvieron un grupo de programadores de los proyectos Debian. Viendo que estaban decepcionados con la manera de operar el proyecto Debian, después de algunos meses de trabajo y un corto periodo de prueba, la primera versión de Ubuntu salió al mercado en 2004. La compañía expresa sus compromisos con la comunidad de sus usuarios. Siempre será gratuito y no tendrá ningún costo adicional para la edición empresarial. Usa la mejor estructura de traductores y accesibilidad de la comunidad de software libre capaz de ofrecer. Publica de manera regular y predecible. Esto quiere decir que publica una nueva versión cada 6 meses. Cada versión puede durar hasta 18 meses. El sistema está totalmente comprometido con los principios del desarrollo de ese software de código abierto y además animan a las personas para que los usen mejorando y compartiendo. Mac es un proyecto llamado Macintosh y arrancó en los años 1975, donde gracias a Jeff Raskin, un matemático y filósofo estadounidense, quien tuvo la visión de acerca de una computadora con un bajo costo y fácil de usar para el cliente promedio. Después de esto, Steve Jobs se hizo cargo de este proyecto por completo.
La compañía hizo una publicidad muy importante para su máquina renovada. Compró 39 páginas completas de espacio de noviembre y diciembre del año 1984. La compañía tuvo un gran éxito a esta idea que muy pronto empezaron a realizarse ventas de su procesador con mayor actualidad en esta época. Después fue la primera versión de Mac iOS. Es muy fácil de distinguirla debido a que no usa una interfaz de línea de comando y fue el primer sistema operativo en utilizar una interfaz gráfica. Microsoft es el nombre de una de las familias de distribuciones de software que sirve para diferentes servidores, PC, tablets, entre otros. Microsoft contiene varias versiones de Windows en sus sistemas operativos, como Windows Vista, que contiene varias características nuevas lanzadas desde un Shell, que es un programa informático que provee una interfaz de comando para el usuario. Windows 7. Esta versión pretendía ser una versión incrementada enfocada en la línea de apoyo y tenía el objetivo de ser compatible con aplicaciones y su hardware no era compatible para ello. Windows 8 era el mayor cambio que se dio de inmediato, que fue la introducción del menú de inicio por una pantalla de tamaño completo. Sistema operativo Linux, el cual fue creado por Linus Torvalds, un estudiante de informática en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Ha continuado con su desarrollo gracias a la ayuda de varios programadores a través de la internet. Inició este desarrollo como su proyecto favorito, ya que admiraba mucho el sistema Minix, un pequeño sistema Unix que fue desarrollado por Andy Tannenbaum, en el cual él propuso a crear este proyecto con la intención de que fuera mucho mejor que el sistema del cual era su favorito. Es un sistema operativo diseñado por muchos programadores en todo el mundo. Su objetivo principal era propulsar el software de libre distribución junto con su código fuente para que se pueda modificar por cualquier persona, dando rienda suelta un poco a la creatividad. Y este sistema no sacrifica la creatividad para sus usuarios como lo hacen otras compañías informáticas. Este sistema es una ventana abierta, por lo que es posible huir hacia un mundo en donde puedas disfrutar una forma de la informática totalmente diferente. Para resolver los ejercicios, se divide el numerador entre el denominador. Si la división es exacta, la fracción equivale a una expresión entera. Si la división no es exacta, se continúa hasta que el primer término del residuo no sea divisible por el primer término del divisor y se añade al coeficiente una fracción cuyo numerador es del residuo y cuyo denominador es el divisor. En el ejercicio 9, lo primero que tenemos que hacer es dividir x cuadrada menos 3 sobre x cúbica menos x cuadrada menos 6x más 1. Por lo cual nos da de cociente x menos 1 y como residuo nos da 3x más 2. Al hacer eso, el resultado nos quedaría x menos 1 menos 3x más 2 sobre x cuadrada menos 3. Para el ejercicio 11 lo que hacemos es el mismo procedimiento. Dividir 2x cuadrada menos x más 1 sobre 2x cúbica menos 7x cuadrada más 6x menos 8. Lo cual, al hacer la división, nos queda un cociente de x menos 3 y un residuo de 2x cuadrada menos x más 1. Así que el resultado de la ecuación sería x menos 3 más 2x menos 5 sobre 2x cuadrado menos x más 1. El ejercicio 15 es igual que los dos ejercicios anteriores. Se divide 4x cuadrada más 5x más 6 sobre 8x 4, lo cual nos da como resultado un cociente de 2x cuadrada y un residuo de 4x cuadrada más 5x más 6. Esto, pasándolo al resultado final, sería 2x cuadrada menos 10x cúbica más 2x cuadrada sobre 4x cuadrada más 5x más 6. Bueno, lo que yo hice en el ejercicio 9 fue escribí como una diferencia, o sea, de menos 10x. Me refiero a que puse más 2x menos 1210 da menos 10x. Después me fui con el número de abajo, que es 3x. De ahí simplifiqué como una suma. A lo que voy es de que 9x más 4x da más 13x. Después me fui con el numerador de la siguiente fracción, que es 4x al cuadrado, y usé a cuadrada menos b cuadrada. Y pues el resultado que me dio fue 2x menos 3 y 2x más 3. De ahí me fui con su denominador, que es 3x al cuadrado más 2x. Y pues simplemente saqué su factor común.
Y por último, para poder dividir la fracción, multipliqué por el recíproco de esa fracción, o sea, por el igual de esa fracción. De ahí volví a sacar el factor común de 8x al cuadrado más 2x menos 12x menos 3. Pero fui primero por el 8x al cuadrado más 2x. Saqué el factor común de menos 12x menos 3. Volví a sacar su factor común de 6x al cuadrado más 9x. Y igual el factor común de 4x más 6. De ahí lo que hice fue pasarme hasta la última fracción y usando a cuadrada más 2ab más b cuadrada factoricé la expresión, la cual me dio 3x más 2 al cuadrado. Y ya por último, el último que factoricé fue el más 14x, que me dio resultado como 12x más 2x. Y así consecutivamente. Y volví otra vez a sacar el factor común de 2x y 4x más 1 menos 3, 4x más 1. Saqué su factor común. Después me fui con el denominador, o sea, en la parte de abajo. Y igual, hice lo mismo, sacar el factor común. De ahí me pasé a la última fracción igual, en la cual solo saqué el factor común de 8x al cuadrado más 12x. De ahí después saqué el factor común de todo el denominador de abajo. Y después eliminé el factor 3x más 2. Después eliminé el factor de 4x más 1, 2x más 3 y 3x más 2. Ya por último, después de que se empezó a simplificar más, multipliqué las fracciones, como pues normalmente se multiplica en una fracción. Después de eso, después del resultado que me dio el numerador, 2x menos 3 al cuadrado, usé el a menos b cuadrada, o sea, es igual a cuadrada menos menos 2ab más b cuadrada, y pues expandí la expresión. Después, en la parte donde está el denominador, lo único que hice fue que distribuí el x a los términos entre paréntesis, y lo cual fue el resultado que me dio, que sería 9x cuadrado más menos 12x más 9 y 2x al cuadrado más 3x. Y pues es todo. Para hacer el ejercicio 11, lo primero que hice fue, usando a cuadrada menos b cuadrada igual a menos b y a más b, factoricé la expresión. Después me fui con el denominador y usando lo mismo factoricé la expresión. Y para la siguiente fracción lo que hice fue a cuadrada igual menos b cuadrada, factoricé la expresión. Después, en la parte del denominador, saqué su factor común. Y para poder dividir la fracción, lo único que hice fue multiplicar por el recíproco de esa fracción. Después lo que hice fue eliminar el factor a más b menos c, ya que pues se repetían dos veces. Eliminé también a más b menos más c y a menos b más c. Al igual que también eliminé el factor a y solamente me quedó una. Después de lo que me dio, empecé a calcular el producto y pues ahí fue cuando pues me dio el resultado. La verdad, no sé cómo explicar bien cómo es que hasta el último lo hice, pero en sí, o sea, solamente fue, más bien fui calculando el producto y irlo desglosando.